En la unión entre Dinamarca y Suecia hemos quedado con David Cuartielles, un zaragozano de 33 años que nos ha dicho que nos espera con gorro rojo. David, tienes que ser tú, ¿no? Hola, sí. Yo hago de gorro rojo y tengo que darme una vuelta. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Bueno, ¿por qué nos has citado aquí? Más que nada porque se puede ver el puente, ¿no? Que es la unión entre los dos países, Dinamarca y Suecia. Es un puente que cruza el Øresund, que es este brazo de mar que separa a los dos países. ¿Y tú vives aquí en Dinamarca o dónde vives? No, yo vivo al otro lado del puente, vivo en Suecia. Pero tú creo que tienes mucha relación, ¿no? Es una región compartida entre los países y tienes mucha relación con Copenhague. Sí, yo colaboro con la Universidad Técnica de Copenhague y demás. Aparte, trabajo con un par de colectivos artísticos de Copenhague. ¿Podemos cruzar hacia allí, hacia la ciudad en la que tú vives y cruzar por ese puente? Sí, claro, he venido en coche. Venga, pues vamos. Bueno, ¿y cómo se vive aquí? Es muy parecido a Zaragoza, en cierta manera. Es una ciudad en Malmö hace mucho viento, aunque no hay cierzo, pero hay viento de 80 km por hora a veces. Y los veranos son calurosos. Bueno, hay como dos tipos de verano, o son lluviosos o son calurosos. Si son lluviosos, hay que coger un avión y marcharse a otro sitio, ¿no? Ahora mismo aquí veis el Turning Torso. Bueno, se llama Turning Torso porque dicen que está inspirado en una escultura y unas ilustraciones que tenía Calatrava en su estudio de un pecho girado masculino. ¿Y cómo es posible que el hormigón pueda girarse así? Calatrava no es solamente arquitecto, sino que también es ingeniero mecánico, con lo cual él tiene la capacidad para poder hacer los cálculos, para poder construir cosas como esta. No cualquier persona puede hacerlo. ¿Y estando por aquí hay alguna cosa que eches de menos de Zaragoza, de Aragón? Sí, en la calle Bretón hay una cafetería que es el Café Voltaire y recuerdo que podía pedir la cosa más extraña que te pudieras imaginar. Y no estaba en la lista, pero el dueño del café se molestaba en intentar hacer exactamente lo que le pedía. Y una vez le pedimos 1 litro de cortado. Entonces cogí una jarra de cerveza de litro y fue haciendo cortado tras cortado, echándonos la jarra de litro hasta que lo puso hasta arriba y nos tomamos nuestro litro de cortado. ¿Cuántos cafés tuvo que echar? No lo recuerdo, solo recuerdo que no pude dormir en 2 días. David, cuéntanos dónde estamos ahora, qué es lo que nos quieres enseñar por aquí. Bueno, esta calle se llama Norra Gränbergsgatan y es una zona que es una antigua zona industrial. Ahí al fondo se verá una chimenea de una fábrica química. Realmente en Malmö ya no quedan fábricas y toda esta zona de aquí lo que quedan son almacenes y negocios de dudosa reputación. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, aquí al fondo de la calle veis que hay un autobús y realmente ese autobús viene desde Polonia para traer bienes de consumo. Sí, no nos vas a decir todavía qué bienes son, ¿no? No, me voy a acercar un momento y voy a ver si consigo alguna cosa para vosotros. Venga, pues. Hasta ahora. Bueno, David, ¿qué es lo que traes en esa bolsa? Que esto parece de película. Bueno, he traído 5 cervezas importadas directamente desde Polonia. Yo no bebo alcohol, pero os puedo decir que bueno, no sé ni cuánto alcohol tiene ni nada de nada. Lo que sí puedo decir es la cerveza más barata de Suecia, solamente vale 1 euro. Es bastante clandestino, de hecho el primer autobús se ha asustado bastante y se ha marchado porque han visto la cámara. Estaban discutiendo si yo era parte del complot de la cámara o no. Entonces se han ido el autobús. Se han dicho, pero bueno, seguro se han establecido en un centro comercial que hay aquí a la vuelta de la esquina, hay un parking ahí, si queréis podemos volver a intentarlo. No, yo creo que con esto ya vale, no hay que jugársela más. Muy bien. Es una pista de patinaje al aire libre. Bueno, es una parte de un experimento que se hizo aquí para reinsertar a los niños problemáticos que estaban metidos en el mundo del hip hop, el patinaje y demás. Y tuvo muy buen resultado. Entonces se permitía patinar a condición de que asistieras a un curso nocturno de matemáticas o de inglés o de sueco en función de tus necesidades. ¿Y tú patinas o no? Sí, pero yo no puedo hacer lo que hacen estos niños, me romperé la pierna. ¿Pero te atreverías a pedirles el patín ahora y coger un poquito o no? No. No, más que nada porque tendré que comprarles un patín nuevo después. Bueno, aquí para el frío el café es importante, ¿no? Bueno, café o té o sopa o lo que haga falta, sí. Sopla un poco frío. ¿Y el gorro? Bueno, el gorro es el primer gorro que conseguiré encontrar de mi tamaño, porque tengo cabeza tamaño Zaragoza. No hacen 64 centímetros de perímetro. Creo que ¿64 tienes? Sí, podría ir al concurso este de Miss España, porque tengo la perfecta cintura, pero alrededor de la frente. Llevo el gorro de mi hija en el bolsillo. Me lo he dejado, sí, lo puedo demostrar.
Aquí va. que has sido padre hace poco. Hace 10 semanas, sí, justamente. ¿Y qué tal lo llevas? Bueno, privación de sueño, ese tipo de cosas, pero está bien. Es así de grande. Es medio sueca, medio española. Ojos marrones y la primera palabra que dijo fue ajo. ¿Ajo? Ajo. Gané una apuesta con eso. Bueno, bienvenidos al laboratorio de prototipado de la Escuela de Arte y Comunicación. Y aquí, pues, alguna gente trabajando a pesar de que es sábado. Y estamos trabajando en diferentes proyectos, mayormente nuevos tipos de juguetes y juegos para ordenador. Hola. Hola. David no habla casi nada de español, además de hola y una cerveza, por favor. Y está probando un juego que han diseñado unos alumnos en nuestro último curso que terminó hace una semana, en el que 4 participantes puedan jugar al mismo tiempo a intentar llegar a la meta. Si tocas la pared, tu luz se va a encender y tienes que volver a empezar. Ahí está rojo. Y entonces vuelves a empezar. Vale. Ok, he perdido. Conste que ha sido con trampa, ¿eh? Ah, no, yo no. A todo esto que me he enterado que te gusta jugar al ping-pong, ¿no? Sí, un poquito. Te voy a enseñar un juego que tenemos aquí, que es el éxito de las siguientes navidades. Con sonidico y todo, ¿no? Sí. Entonces yo empiezo el juego. Vale, esa es la demostración. Entonces, ¿Ahí? sí. He perdido. He perdido. Esto a ver quién es más baturro, ¿no? Sí. Al principio creo que pensaban que estaba loco. Sí, pero creo que poco a poco empieza a haber una comprensión mayor de qué es lo que hago. La verdad es que no es fácil de explicar. A mí me ha costado mucho tiempo explicar a mi madre qué es lo que hago, ¿no? Porque no hacemos un trabajo normal y corriente, no estamos diseñando un aparato que vaya a salvarle la vida a nadie. En cierta manera es como los juegos de ordenador. Tú piensas un juego de ordenador no le salva la vida a nadie, pero por una parte ayuda al entretenimiento, puede servir para la educación. ¿Y tu hermano, que es ingeniero como tú? No, trabaja para Balay Siemens. diseña aparatos para el hogar. La verdad es que yo estoy muy orgulloso de mi hermano porque ha llegado, creo que todo lejos hasta lo que se puede llegar con la carrera que hemos estudiado. Se hace un trabajo muy complejo, ¿no? O sea, cuando piensas lo que él hace, su trabajo está en la cocina de muchísima gente, ¿no? Sin embargo, sí tenemos peleas, pero también es esa especie de pelea entre hermanos. ¿Quién es mejor? ¿Quién no es mejor? Pelea sana, ¿no? Sí, por supuesto. Antes de llevarte a mi casa, te voy a dar una misión. A ver, esto es... Que me das un poco de miedo después de todo lo que he visto. Esto es por una ahí. interfase especial para un nuevo instrumento musical. Entonces, este es el botón de play. Vale. Entonces, cuando yo te doy una señal desde fuera, tú le das a play, ¿vale? Venga, correcto. Venga, cámara, sígueme. Esta es Sara y esta es Bobby. Hola. Hola. ¿Sabes español? ¿Sabes español o no? No. No. Only English. Only English, ok. Bueno, ¿os invito a un café o algo? Venga, yo uno con leche. David, ¿y te ves un futuro con esta niña ya crecida aquí en Malmo o cómo lo ves? Bueno, estamos seguros que nos vamos a quedar por siempre jamás, pero por ahora un tiempo sí. En Zaragoza no tenemos muy claro que haya trabajo todavía para nosotros. Aunque trabajamos mucho a distancia, pero cierto contacto tenemos que tener bien con la producción, bien con los clientes. Pero creo que mantienes los vínculos, tienos un pisito allí por si acaso, ¿no? Sí. Hombre, toda mi familia está en Zaragoza. Mis padres, abuelos, tíos, mi hermano. Entonces sí, no es que queramos o no queramos, es que hay que ir. Muy bien. Sara, thank you very much. Nice to meet you. Y un abrazo. Venga, al estilo sueco. Al estilo sueco, ¿no? Venga. Ha sido un placer conoceros. Hasta luego. Vosotros, hasta luego.